El libro de Santiago nos da 4 verdades sobre el uso correcto de la lengua y tenemos que meditar en ellas. Cuando unimos estas 4 verdades, nos conduce a concluir lo que dijo el autor de Proverbios 1000 años antes de que se escribiera la carta de Santiago. La vida y la muerte están en el poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto. Recordemos que la lengua es uno de los músculos más pequeños del cuerpo, pero es, sin embargo, el músculo que más fuerza puede tener, debido a que produce palabras que pueden traer vida o muerte. Quédate a escuchar esta prédica, la tercera de la serie Las palabras tienen destino, porque yo sé que te llevarán a un nuevo pensamiento. Soy el pastor Israel Ávila y por favor, no olvides, antes de continuar, suscribirte. Te bendigo. El libro de Santiago se escribe en un periodo crítico, ya que el pueblo de Israel estaba disperso a causa del emperador Nerón, por lo cual tenía mucha importancia escribir sobre la moral, sobre la ética y sobre la demostración práctica de la fe, porque el tiempo que estaban viviendo, sin embargo, era un tiempo muy difícil. La gente comenzaba a hablar mal de su fe, incluso había olvidado las doctrinas que se le habían enseñado anteriormente. Algunos de los esparcidos habían sido muertos en los circos romanos. Algunos otros habían sido latigados o apedreados. Y entonces la gente estaba hablando de una forma negativa, pero Santiago nos instruye a llevar un evangelio práctico. Así que Santiago es el mayor calificado para poder escribir sobre la enseñanza de hablar racionalmente bien. Recordemos que Santiago era hermano carnal de Jesús, sí, el hijo de María y el hijo de José. Probablemente era el segundo en el orden familiar. Y como nadie tuvo una apreciación del Mesías cuando era joven, del Mesías cuando era adolescente, y pudo ver cómo Jesucristo guardaba sus propias palabras. En su carta, Santiago nos habla en el capítulo 3 de algunas analogías y algunos puntos de vista que son muy importantes acerca de la comparación y las características de la lengua. En esta ocasión solamente vamos a ver 4 que considero son las más importantes para esta tercera prédica de Tus palabras tienen destino. Punto número 1. La lengua gobierna toda la vida. Quiero comenzar con lo que Santiago dice en su capítulo 3, versículo 2. Si alguien no falta con palabras, es un hombre perfecto, porque es capaz de dominar toda su persona. ¡Qué afirmación tan poderosa esta! Porque nos dice que la solución a todo problema del ser humano está en controlar su lengua. ¡Wow! Maravilloso lo que dice Santiago. Controlar cualquier parte de nuestro cuerpo está sujeto al arte de hablar y al arte de hablar bien. Incluso en este punto, Santiago usa algunas analogías, porque compara la lengua al freno de un caballo, al timón de un barco y a una chispa, o también llamado un fósforo. Dice en el capítulo 3, versículo 3. Cuando ponemos un freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dominamos todo su cuerpo. Lo mismo sucede con los barcos. Por grandes que sean y a pesar de que la violencia de los vientos, mediante un pequeño timón, son dirigidos a donde quiere que el piloto desee. Dicen el siguiente. De la misma manera, la lengua es un miembro muy pequeño, es el miembro pequeño, y sin embargo puede jactarse de hacer grandes cosas. Miren, como una pequeña llama basta para incendiar un gran bosque. El freno de un caballo, qué útil es esto para quien lo monta, e incluso para el propio caballo, porque la función primordial de este freno es dirigir al caballo, darle rumbo y darle trayectoria. Pero, ¿qué pasa cuando un caballo no tiene freno? Se le llama caballo desbocado y suele ser muy peligroso
para cualquier persona que esté a su alrededor, incluso para él, porque podría lastimarse. Y al lastimarse generalmente un caballo, cuando rompe sus patas, es sacrificado. Sin embargo, un caballo que tiene freno puede ser un caballo domesticado y tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque ahora tiene rumbo, ahora tiene propósito e incluso los caballos que saben hacer suertes, los caballos que hacen trucos y son guiados con el freno, tienen un valor comercial muy alto. Así dice la Escritura, que la lengua nos dirige hacia donde nosotros querramos. Una lengua con freno puede darnos un alto valor, pero una lengua sin freno, una lengua desbocada, podría ser peligrosa para cualquiera que nos rodea e incluso podríamos perder la misma vida. En la siguiente analogía, dice Santiago que es semejante al timón de un barco. El timón de un barco es tan pequeño y tan poderoso para miles de toneladas que carga un barco de peso. En alguna ocasión he estado en algunos puertos y vemos aquellos barcos transatlánticos que traen muchos contenedores, que son prácticamente ciudades, y dices, ¿cómo es posible que alguien pueda dirigir tanta capacidad de peso? Bueno, por medio de un timón. Y el timón no solamente sirve para dirigir el barco, sino también es una arma inmediata en las tormentas, ya que el timón tiene la capacidad de mantener al barco estable en cualquier tormenta. ¿Por qué? Cualquiera que sabe un poco acerca de navegación sabe que el barco tiene que ponerse en dirección del viento y de las olas si quiere permanecer estable en una tormenta. Así nuestra propia boca. Si queremos establecer nuestra vida a flote en un problema, tenemos que ir en dirección de lo que la misma palabra de Dios dice. Tenemos que mantenernos a flote con los dichos y consejos de la Escritura. Cuando nos ponemos en contra de la misma Escritura y empezamos a dirigir el timón de nuestra vida por otros rumbos, corremos el riesgo, como los barcos, de voltearnos y de hundirnos para no volver a salir. Recordemos el Titanic, un barco que se hundió y hasta el día de hoy no lo han podido sacar. Una persona que no controla su boca es una persona que se mete constantemente en problemas. Y por última analogía, Santiago dice que la lengua es comparada a un pequeño fósforo o una pequeña chispa. Hace poco tiempo veíamos las catástrofes que se manifestaban en Australia y en el Amazonas a causa de los incendios incontrolables, que tal vez comenzaron con un fósforo, tal vez comenzaron con un cigarro que alguien aventó, tal vez comenzaron con un pequeño vidrio o una chispa que alguien provocó. No sabemos exactamente el origen, pero bastó una pequeña chispa para destruir hectáreas y hectáreas y hectáreas de vida. Destruyó selva, destruyó animales. ¿Todo por qué? Por causa de una pequeña chispa. Así puede ser nuestra lengua. Si nuestra lengua no está controlada, puede destruir todo lo que está en nuestra vida, puede destruir la gente que está con nosotros y podría provocar una devastación de la cual no podríamos medir las consecuencias. Punto número 2. La lengua tiene el poder de contaminar todo el cuerpo. Santiago 3:6. También la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestros miembros que contamina todo el cuerpo. Y encendida por el mismo infierno, hace arder todo el ciclo de la vida humana. El autor afirma que la lengua es un problema desde que comenzamos a usarla. Para muchos niños es muy fácil mentir. Recordemos cuando éramos niños en cuántos problemas nos metimos a causa de la lengua con nuestros mismos padres. Recordemos cuando comenzamos a crecer en la adolescencia, yo creo que a más de algunos les tiraron los dientes por causa de una lengua floja, por causa de hablar lo que no se tenía que hablar. Sin embargo, la lengua nos ha metido en tantos problemas, porque la misma Biblia dice que encendida por el mismo infierno hace arder
todo el ciclo de la vida humana. Así es que hay que tener cuidado con el uso de la lengua, porque esta puede contaminar todo el cuerpo. Punto 3. Nadie puede dominar la lengua. Santiago 3:7 dice: animales salvajes y pájaros, reptiles y peces de toda clase han sido y son dominados por el hombre. Por el contrario, nadie puede dominar la lengua, que es un flagelo activo y lleno de veneno mortal. ¿Cuántas veces hemos expresado frases como no, perdón, no lo quería decir? O aquella frase que dice: oh, discúlpame, hablé sin pensar. En verdad, a partir de hoy no vuelvo a repetir esa palabra. ¿Y qué pasa? Volvemos a caer en lo mismo. Volvemos a hablar sin pensar. Volvemos a decir lo que no queríamos decir. Y volvemos a caer afirmando lo que una vez prometimos que no volvíamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque la lengua no se puede dominar humanamente. La Escritura lo afirma. Nadie puede controlar su lengua humanamente. Tal parecerá que son solamente malas noticias. Pero hay una buena noticia. Podemos dominar nuestra lengua si hacemos partícipe al Espíritu Santo. Desde la perspectiva divina, podemos dominar nuestra lengua porque el Señor nos dio el don de hablar. Y sí, es el don que Él quiere ayudarnos a dominar. ¿Para qué? Para que hablemos correctamente y nuestras palabras nos guíen hacia un buen destino. Pero el enemigo es tan hábil que incluso hace pensar a las personas que no están haciendo mal uso de la boca. Y salen a relucir justificándose que pueden afirmar cosas y diciendo: esto no es un chisme lo que te voy a contar, es una verdad. El hecho de que sea una verdad no aprueba que divulgue nadie lo que alguien más le contó en confianza. No podemos romper la confianza de nadie, aunque esta sea verdad. Porque si alguien te dijo a ti: por favor guárdame el secreto, y tú vas y le dices a otro: guárdame el secreto, y ese otro guarda el secreto, se hizo un chisme. Dios no lo ve correcto eso. Dios no lo ve con buenos ojos. Además, no tenemos el derecho a hablar de nadie, afirmo, aunque sea verdad, a menos de que tengamos solución para que esta persona cambie. Te voy a contar algo, no es un chisme, es verdad, pero fíjate que yo vi a fulano y a sutano haciendo esto. Bueno, ¿tienes solución para esto? No, entonces mejor guárdatelo. Mejor ora, mejor intercede, pero eso no te da derecho, aunque sea verdad, a poder divulgarlo, porque la Biblia dice que esto está lleno de un veneno mortal. Punto número 4. La lengua es contranatural. ¿Qué es contranatural? Fíjate lo que dice Santiago 3:9. Con ella bendecimos al Señor, nuestro Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. Bendición y maldición. Bendecimos a Dios, pero maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a imagen de Dios. Dice el siguiente: de la misma boca sale bendición y maldición, pero no debe ser así, hermanos. Dice un punto ahí. Santiago afirma: pero no debe ser así, hermanos. ¿Acaso brota el agua dulce y amarga de la misma fuente? Claro que no. ¿Acaso, hermanos, una higuera puede producir aceitunas o higos o uvas? Tampoco el mar puede producir agua dulce. Nada en la vida puede proporcionar dos tipos de frutos diferentes. Si tú plantas una manzana, pues vas a esperar recibir manzanas. Un manzano jamás va a producir mangos, porque eso es antinatural. Nada en la vida puede dar a luz dos especies. Jamás esperes que de la cruza de un perro con una perrita salgan gatos. Sería antinatural. Nada puede producir una especie diferente, pero la lengua sí. ¿Qué intrigante es esto? ¿Por qué? Porque con la misma naturaleza, la lengua puede producir bendición y maldición. Puede producir luz y puede producir tinieblas.
¡Wow! Por eso decíamos al principio que la lengua es contranatural, va contra la naturaleza, va contra la cultura, va contra todo lo que está establecido. Cuando la naturaleza caída no ha sido transformada, entonces la lengua puede producir maldición y puede producir bendición al mismo tiempo. ¿Cuánta gente utiliza la lengua para maldecir a alguien en el nombre de Dios? ¿Cuánta gente utiliza la lengua para maldecir a alguien y posteriormente quiere bendecir a sus hijos? ¿Cuánta gente casi con el mismo aliento lo hace? Por un lado está maldiciendo y por un lado está bendiciendo. No se puede, pero esto nos demuestra que hay todavía una naturaleza caída. Ahora Santiago nos está diciendo que esto no puede ser así. En otra versión dice: hermanos, dejen de hacer esto, porque si lo siguen haciendo, en verdad no han cambiado la naturaleza. Cuando Jesús llegó a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo entró en nosotros, nuestra naturaleza tiene que haber sido mudada. Entonces, si decimos ser de luz, no podemos manifestar las obras de las tinieblas. Quien es de las tinieblas siempre manifestará a las tinieblas, pero quien dice estar de luz no puede manifestar otra característica, porque va en contra de la naturaleza divina que el apóstol Pablo afirma que está dentro de nosotros. Basta escuchar a una persona hablar para ver cuál es su naturaleza. No basta con aquella persona que dice que conoce la Escritura y se sabe muchos versículos bíblicos e incluso está todo el tiempo metido en la iglesia o incluso es un religioso. No basta con decir esto. Basta con escucharlo hablar para saber cuál es la naturaleza que lleva dentro. Recordemos que cuando hablamos de forma negativa nos conectamos con el idioma del infierno mismo. El diablo siempre va a pretender hablar mal de alguien, siempre va a difamarlo, siempre va a amenazarlo, siempre va a querer meter temor en las personas, siempre va a desprestigiar a alguien, siempre va a decir que no se puede, siempre va a desanimar. Ese es su idioma particular, es el idioma que proviene de las tinieblas, siempre va a criticar, pero cuando hablamos en fe, nos conectamos con el idioma del cielo. Dios siempre trae esperanza, Dios siempre le dice a la gente que avance, Dios siempre va a infundir ánimo, Dios siempre va a hablar bien de alguien, sí, porque Él mismo lo creó, somos hechos a imagen y semejanza. Dios no creó personas para destruirse, la gente lo decide por lo mismo que habla, la gente decide su camino, la gente traza su camino por lo que está hablando. Recordemos que nuestra boca es como un timón. ¿A dónde quieres ir? Fíjate lo que estás hablando. ¿Quieres saber hacia dónde va una persona? Escúchalo hablar. Terminando con esto. La Escritura dice: quien crea conflictos por medio de su boca, la calamidad vendrá de repente a su casa. Muchas personas se encuentran en calamidad a causa de lo que han hablado, a causa del mal uso de su boca e incluso porque han sembrado división. Qué importante es. Cuando Jesús fue a la cruz, pagó con su propia vida para que la gente fuera uno. En su oración previa, antes de ir a la cruz, Él dijo: Padre, para que todos sean uno. Pero entonces, una persona no entendida viene y comienza a dividir con chismes, con difamación, a traer separación, dejando fuera el mismo valor de la cruz y la misma pasión de Cristo. Cuando hablemos de dividir algo, pensemos que Jesús murió para que todos fuéramos uno. El enemigo siempre ha querido ocupar un lugar especial en la boca del ser humano. ¿Por qué? Porque él quiere truncar el camino. Él ya ha escuchado el destino que Dios tiene para cada ser humano. Él ha escuchado lo que el cielo está hablando para cada uno de nosotros, porque Dios tiene planes de bien y no de mal. Pero Él siempre ha querido truncarlo porque Él odia a la gente. Él quiere que la gente hable muerte en vez de vida. Él quiere que la gente hable división en vez de unión. Él quiere que la gente traiga maldición y se acorte su destino en esta vida. Alguien podría decir: pastor,
no está hablando solamente como aquellas doctrinas nuevas que están saliendo de hablar de forma positiva. No, estamos hablando desde la perspectiva bíblica. El libro de Proverbios ocupa bastante tiempo en el poder hablar y el arte de hablar correctamente. Santiago, como ya lo mencionamos, ocupa gran parte de su libro o de su carta en llamar la atención a este pueblo que estaba en dificultades. Estamos en dificultades con Nerón, pero tienen que hablar un evangelio práctico y todo comienza con nuestra boca. Y como lo dije, no es que esté hablando algo solamente positivo, es palabra. Satanás nos ha hecho creer que el arte de hablar no significa mucho. Pero el poder de las palabras en verdad tiene el poder de transformar nuestra vida. Y lo digo así, el poder de las palabras tiene el poder de transformar nuestra vida. Incluso yo puedo ser testigo de esto. Hoy lo que yo soy, hoy que me presento delante de ti, es porque alguien habló positivamente de mí. Es porque alguien declaró la palabra para mi vida. Cuando en el tiempo de la adolescencia estaba perdido y me encontraba fuera del camino de Dios, yo recuerdo mucho a mi madre, que mi madre decía a Dios: Señor, yo no parí un vicioso, yo no parí un delincuente, yo parí un ministro tuyo, tú me lo dijiste. Y recuerdo que mi mamá me decía: hijo, naciste para ser un ministro de Dios, naciste para ser un ministro de Dios. Y mi mamá cuenta, y yo recuerdo que cuando yo estaba por dormirme o me dormía, llegaba a mi cuarto, ponía la mano y empezaba a declarar palabras sobre mí. Mi hijo va a ser un ministro, mi hijo le va a servir a Dios, mi hijo no va a ser un delincuente, mi hijo va a cambiar. Y el poder de las palabras trajo un cambio. Hoy lo que yo soy es porque mi madre empezó a hablar las palabras. ¿Cómo no te voy a hablar de algo que Dios hizo en mi vida? Y yo sé que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida si tú hablas y hablas correctamente. Es tiempo de arrepentirse y comenzar a hablar lo que el cielo habla. Conecta tu boca con el cielo. No conectes tu boca con el infierno. Te recomiendo que veas los 2 videos anteriores. Son prácticos, son sencillos y son palabras para la vida cotidiana. Así es que hoy estamos grabando el tercero de 6 de esta serie. Las palabras tienen destino. Creo que Dios va a trabajar en tu corazón y tú vas a ver cambios muy rápido a partir de que comiences a hablar y hablar correctamente. Te sugiero que te suscribas y le des clic a la campanita para que seas el primero en enterarte de las próximas grabaciones. Muchas gracias. Soy el pastor Israel Ávila y te desafío a que esta semana ayunes. Y no me refiero a ayunar de comida, no. Ayuna de no hablar cosas que no le agradan a Dios. Un día a la vez. Esta mañana levántate y di: Señor, voy a hacer un pacto contigo. Ayúdame a ayunar de no hablar tonterías. Quiero conectar mi boca con el cielo porque mis palabras tienen destino. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a trabajar en tu vida, en tu alma y en tu espíritu. Soy el pastor Israel Ávila. Te bendigo. Amén.